Capítulo 8. Señor, llévame más profundo en tu palabra. Hace un tiempo atrás fui al hospital por una cirugía de emergencia. Estuve allí cerca de 2 semanas y luego estuve 6 semanas en casa con una enfermera. Después de eso, tuve 8 meses de recuperación. Pasó más de un año antes de sentirme que estaba cerca de regresar a la normalidad. Te daré más detalles sobre esto en un capítulo posterior. Durante ese tiempo en el hospital estaba demasiado enferma y con demasiado dolor como para leer la Biblia. Estaba conectada a una máquina con tubos que salían y entraban a mi cuerpo, así que no podía sentarme ni darme vuelta. Eso significaba que sostener una pesada Biblia estaba fuera de discusión. Como necesitaba atención las 24 horas, mi hermana organizó a mi esposo, mis hijos y amigos cercanos para que pasaran un determinado tiempo conmigo. Cada persona tenía un turno de 3 horas en diferentes días, a excepción de mi hija, que optó por un turno de 12 horas, de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Esto era un extremo difícil para ella, porque estaba en la universidad en ese momento, y tenía que levantarse por mí cada 2 horas durante la noche, y después estar en la universidad todo el día. Además de todo lo que estas personas amorosas hacían por mí, dependía de ellas para que me leyeran la palabra de Dios. Cuando me enviaron a mi casa con una enfermera, tuve que estar aislada de todas las personas, a excepción de mis familiares cercanos, por miedo a una infección. Durante ese tiempo, nadie tenía tiempo de leerme la Biblia, porque todos estaban muy ocupados. No lo digo como crítica. Cada uno tenía que hacerse cargo de mí, además de hacer el trabajo que yo solía hacer sumado a sus propios trabajos a tiempo completo. Era una considerable tensión para todos. Así que durante el tiempo de convalecencia en casa, escuchaba la Biblia en cassette. Sin embargo, no era lo mismo que leerla yo. No retengo tan bien la información cuando son otros los que la leen. Además, en el cassette la persona lee sin detenerse. Descubrí que me quedaba pensando en un versículo que escuchaba y no escuchaba los otros 10. Por lo general, cuando la lectura de la Biblia la hacía yo, leía cada versículo despacio y a fondo, en especial los que me hablaban en ese momento. Me tomaba tiempo para digerirlos en mi ser interior y le pedía a Dios que me enseñara nuevas cosas que no había visto antes. Aún después que comencé a recobrarme y de poder comenzar a sentarme y leer yo misma la Biblia, mi mente estaba tan nublada y mis ojos tan inflamados por toda la anestesia y las medicinas que tenía que tomar cada día que me costaba absorberla. Sabía que el problema estaba en mí, pero la Biblia no me hablaba como de costumbre y me sentía impotente sobre qué hacer al respecto. Leer la palabra había sido siempre algo que me daba vida, pero ahora se había vuelto más como una rutina. Leía porque sabía que lo necesitaba. Otro factor en todo esto fue que no pude ir a la iglesia en 6 meses, de forma que tampoco recibí enseñanzas de la palabra desde el púlpito ni desde el estudio bíblico. No había estado sin ese tiempo de enseñanza por más de 2 semanas seguidas desde que me convertí 31 años atrás. Escuchaba grabaciones de sermones, pero mi mente divagaba y con frecuencia me quedaba dormida a la mitad. Como no me alimentaba con regularidad en la palabra de Dios como de costumbre, comencé a perder terreno en mi vida. Se volvió más difícil tomar decisiones porque no escuchaba la voz de Dios con la misma claridad que solía hacerlo. Era difícil escribir porque no me enfocaba en lo que Dios quería que dijera. Sobre todo, me sentía vacía por dentro. No fue hasta que pensé en orar de manera específica por este problema que experimenté un avance en esta esfera. Oré: Señor, necesito que tu palabra vuelva a tener vida para mí. Haz que suceda, Padre. Aclara mi mente y mi alma. Enséñame cosas nuevas. Ayúdame a profundizar en tu palabra como nunca antes. Alrededor de una semana después de haber comenzado a orar por esto, Dios me contestó. La Biblia se volvió fresca y estimulante otra vez. Encontré una nueva revelación, nuevo entendimiento. Decidí que si Dios contestó esa simple oración, ¿por qué no orar cada vez que leemos la Biblia? Señor, llévame más profundo en tu palabra. Nuestro tiempo con la palabra de Dios
es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida y debería cubrirse con oración. Pan diario para nuestra alma. La palabra de Dios es pan para nuestras almas. No podemos vivir sin ella. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si no nos alimentamos sin cesar con la palabra de Dios, morimos de hambre espiritual. En los meses en que estuve en el hospital y en recuperación, me sorprendí de cuánto perdí de la palabra de Dios por mi memoria. Me di cuenta de que la medicina y los anestésicos contribuyeron bastante a ello, pero no daba crédito a que no fuera capaz de recordar ciertos pasajes que solía citar con facilidad. Después de todos esos años leyendo la Biblia, ¿cómo perdí tanto con tanta rapidez? Por supuesto, hay algunos pasajes que estaban grabados en mi cerebro y en mi alma que es probable que los pueda recitar en mi sueño, pero me di cuenta de cuán importante es para cada una de nosotras guardar la palabra de Dios que se ha depositado en nuestras almas. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 2:1. No nos damos cuenta de con cuánta rapidez nos lo pueden robar. Sé una hacedora de la palabra. No importa por cuánto tiempo hayas caminado con Dios, Él siempre tiene cosas nuevas para enseñarte. Puede haber nuevas dimensiones sobre lo que ya sabes o puede haber algo que nunca hayas visto antes. De cualquier manera, no es suficiente aprender la verdad. Debes actuar sobre ella. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Santiago 1, 22 al 24. Si no hacemos lo que dice la palabra, no solo la olvidamos, sino que en el proceso olvidamos quiénes somos. En cualquier momento en que leas la palabra de Dios, es esencial que le pidas ayuda práctica para aplicarla a tu vida. Da un paso que indique que crees lo que leíste y que vas a vivir de acuerdo a ello. Si no, te arrebatarán lo que sabes de la palabra. Es posible escuchar la palabra, leer la palabra y hasta enseñar la palabra y aún mantenerse intocable sin que te afecten. Toda la Escritura nos enseñará, convencerá, enriquecerá, sanará y revelará nuestros corazones. Sin embargo, debemos actuar en correspondencia con ella. Es por eso que debes pedirle a Dios que te hable cada vez que leas su palabra y que te demuestre qué deberías estar haciendo en respuesta a ella. 10 buenas razones para leer la palabra de Dios. Si tienes problemas para estar en la palabra de Dios cada día, aquí van solo unas pocas buenas razones que deben inspirarte a leer la Biblia. 1. Para saber hacia dónde vas. No puedes ver el futuro ni hacia dónde te diriges con exactitud, pero la palabra de Dios te guiará. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Salmo 119, 133. 2. Para tener sabiduría. El conocimiento de la palabra de Dios es donde la sabiduría comienza a crecer en ti. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, 7. 3. Para encontrar el éxito. Cuando vives de acuerdo a las enseñanzas de la palabra, la vida da resultados. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1:8. 4. Para vivir en pureza. Debes vivir una vida de santidad y pureza para poder disfrutar más de la presencia del Señor. Pero no puedes ser pura sin ser limpia por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. 5. Para obedecer a Dios.
Si no comprendes cómo son las leyes de Dios, ¿de qué manera las vas a obedecer? Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Salmo 119, 33, 35. 6. Para tener gozo. No puedes ser libre de la ansiedad y la falta de descanso sin la palabra de Dios en tu corazón. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 8. 7. Para crecer en la fe. No puedes crecer en la fe sin leer y oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. 8. Para hallar liberación. No podrás saber de que necesitas ser libre a menos que estudies la palabra de Dios para encontrarlo. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 al 32. 9. Para tener paz. Dios te dará una paz que no puede darte el mundo, pero primero debes encontrarla en su palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Salmo 119, 165. 10. Para distinguir el bien del mal. Todo se ha vuelto tan relativo hoy. ¿Cómo puedes saber con certeza qué es bueno y qué es malo sin la palabra de Dios? En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. En busca del oro. Dios tiene pepitas de oro y diamantes distribuidos en toda su palabra, pero debemos extraerlas. Y al igual que las piedras preciosas y los metales, cuando se acaban de sacar de la tierra, a los tesoros de la palabra de Dios hay que pulirlos y refinarlos en nosotras a fin de que tengan el brillo que son capaces de revelar. Cada vez que en tu corazón vas de nuevo a una de las promesas de Dios, se vuelve más refinada y pulida en ti y brilla más en tu alma. Una de las más preciadas gemas que encontrarás en la palabra de Dios es su voz. Eso se debe a que Él nos habla a través de su palabra al leerla u oírla. Es más, en verdad no aprendemos a reconocer la voz de Dios en nuestra alma si no lo oímos primero hablarnos a través de su palabra. Cuanto más lo escuchas, más fácil te será reconocerlo y menos oportunidades tienes de aceptar una falsificación. Hubo incontables veces en mis primeros años de caminar con el Señor, cuando todavía sufría de depresión y ansiedad, en que me volvía a la palabra. Todo lo que hacía falta era leer la palabra por unos pocos minutos, para sentirme calmada y esperanzada otra vez. Esto se debe a que la palabra fortalece nuestras mentes y almas, y nos ayuda a pensar con claridad acerca de las cosas. Nos aleja de pensamientos que nos destruyen, y nos permite disfrutar de una sensación de bienestar. Nos da esperanza y nos mantiene en el rumbo. Nos ofrece un fundamento sólido sobre el cual edificar una vida de plenitud. Pídele a Dios que se encuentre contigo cada día en su palabra. Él anhela esto y espera que tú también. No hay manera de caminar cerca del Señor, ni de tener un corazón limpio y recto delante de Él, ni perdonar a una persona, ni caminar en obediencia a Él, ni tomar control de tu mente, ni resistir al enemigo, ni hacer de Jesús el Señor de tu vida, a menos que estés en su palabra cada día. Es tu brújula, tu guía. No puedes llegar a donde debes ir sin ella. Mi oración a Dios. Podemos cerrar nuestros ojos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es alimento para mi alma y no puedo vivir sin ella. Permíteme conocer en verdad su significado más profundo. Dame un entendimiento mayor al que jamás he tenido y revélame los tesoros secretos escondidos allí. Oro
para tener un corazón abierto y moldeable a lo que tú quieres que sepa. Deseo tu instrucción. Enséñame para que pueda aprender. Ayúdame a ser diligente en poner tu palabra en mi alma con fidelidad cada día. Muéstrame dónde estoy perdiendo tiempo que podría emplear mejor leyendo tu palabra. Dame la habilidad de memorizar. Grábala en mi mente y en mi corazón. Haz que se vuelva parte de mí. Cámbiame al ir leyéndola. Señor, no quiero ser solo una oidora de tu palabra. Muéstrame cómo ser también una hacedora de tu palabra. Permíteme responder de la forma que debería y ayúdame a obedecerte. Muéstrame dónde no estoy haciendo lo que dice. Ayúdame a aplicar mi corazón a la enseñanza y mis oídos a tus palabras de sabiduría. Que tu palabra corrija mi actitud y me recuerde cuál es mi propósito en la tierra. Permite que limpie mi corazón y me dé la esperanza para que sea capaz de levantarme por encima de mis limitaciones. Que aumente mi fe y me recuerde quién eres y cuánto me amas. Que me dé la seguridad de saber que mi vida está en tus manos y que suplirás todas mis necesidades. Gracias, Señor, porque cuando miro tu palabra, te encuentro a ti. Ayúdame a conocer mejor a través de ella. Dame oídos para reconocer tu voz que me habla cada vez que la veo. No quiero perder nunca el camino por el cual me guías. Cuando escucho tu voz y te sigo, mi vida es plena. Cuando me aparto del camino que tienes para mí, mi vida está vacía. Guíame, perfeccióname y lléname con tu palabra este día. Amén. Promesas de Dios para mí. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santiago 1:25. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Primera de Juan 2:5. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Proverbios 16:20. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Tomado del Poder de la mujer que ora, de Stormy O'Martin.